Manejar Comunicaciones. Felicidades. De la mañana con 6 minutos, mientras vemos el casco central, Bories y Colón, cielos despejadísimos, cielos despejadísimos, todo deshielado, absolutamente. Le digo rápidamente, pero rápidamente, condiciones climáticas en estos momentos. Punta Arenas tiene 3 grados con sensación térmica de -2, Natales tiene 4 grados con sensación térmica de 1/0, Torres del Paine tiene 3 grados con sensación térmica de 1/0, Porvenir tiene 3 grados con sensación térmica de -1 y Puerto Williams tiene 4 grados, mire, la mejor temperatura, con probabilidades de nieve para las próximas horas, con -2 de sensación térmica. Como buen día viernes a esta hora, cerrando la semana, hablamos de historia con nuestro columnista, amigo, historiador, escritor, Víctor Hernández. ¿Cómo está, don Víctor? Buenos días, gusto de verlo, de saludarlo. Hola, Mauro, ¿cómo estás tú? Todo ¿Bien? bien, todo bien. Sí, pues Y sí, acá con igual. esta mañana calurosa, a propósito, que comparado con los otros días, la otra semana, hay calor esta mañana. Sí, pero recordamos, acuérdate, años atrás, incluso el año pasado nomás, en esta misma fecha, la temperatura, no te voy a decir que era igual que ahora, pero sí teníamos nieve, tuvimos escarcha Sí, en esta misma fecha. así es, así Así es. que Así es la Patagonia. Vamos a ver qué pasa. Hay pronosticado nieve en todo caso para después de las 6 de la tarde, para el día de hoy. Vamos a ver cómo anda ese pronóstico para esta jornada de día viernes 24 de julio. A pocos días, a poquísimos días, sí. de cumplirse el centenario de el gran incendio de la Federación Obrera el día lunes. Entiendo que además van a haber varias charlas, conversatorios, entiendo que además vamos a estar el lunes en alguna juntos, pero nos habían quedado algunas cositas pendientes de lo que habíamos partido conversando el viernes de la semana pasada respecto de este tema, Víctor. Sí, mira, nosotros hemos escrito sobre el tema de la Federación Obrera, siguiendo lo que otros historiadores, periodistas, escritores, antes que nosotros, por supuesto, hicieron una serie de trabajos muy importantes. Hemos mencionado siempre a Carlos Vega Delgado, a Pedro Cid Santos, profesor natalino, que creo que se encuentra radicado acá en Punta Arenas, al mismo Manuel Rodríguez Uribe, que también ha escrito sobre el tema. Entonces lo interesante es que son escritores nuestros de acá, en primer lugar, magallánicos, que se han preocupado de estudiar lo que es la Federación Obrera. Y esto me gustaría hacer este hincapié, Mauro, porque a veces viene gente de otros lados, historiadores, periodistas del norte, que vienen a contarnos a nosotros cosas que nosotros ya sabemos. Puede resultar un poco chocante decirlo así, no voy a dar nombre en general, pero esto es, y a veces se gastan recursos onerosos, interesantes, que son importantes, para atraer a estos escritores, a estos periodistas de afuera, periodistas que además no vienen gratis, se les paga, y se les paga harto dinero para que vengan a contarnos cosas que ya están escritas, que ya están contadas por escritores de acá, magallánicos, y que además merecen, ¿no es cierto?, el reconocimiento de todos nosotros. Yo creo que eso es lo primero que hay que dejar claro Comparto. para que se termine esto, porque después se va a convertir en la Federación Obrera en una forma de profitar del sistema también. Entonces no se trata de hacer turismo ni tampoco hacer una especie de cucha para gente que está partiendo con esto y que mientras otros, como el caso de Carlos Vega Delgado, que lleva 25 años trabajando, o más todavía, sobre la materia, perfectamente pasan desapercibidos y nos acordamos de ellos
Claro. poquito y nada nos pasaron, No, poquito y nada en la Se omitía. educación, ¿no? Se omitía Es la que historia. esa es la sensación, se omitía, se dejó de contar, mejor dejarlo, tíralo debajo de la alfombra, una cosa así, porque en el caso nuestro, lo venimos conversando hace 2, 3 años, ¿no? Desde que partió este espacio, pero en general uno no escuchaba hace 15, 20 años tan pública y masivamente como hoy día se conversa del tema de la Federación Obrera. No. Y otra cosa que también aprovecho de contártelo a ti, aprovecho este espacio, Mauro, te lo digo con mucho aprecio, cariño, y compartirlo con la gente que nos sigue en las redes sociales, que son, yo me he dado cuenta que son muchas realmente los que ven Sí. este espacio, y un saludo, cariño afectuoso a todas y a todos. Pero también quiero contarte lo siguiente, yo a veces me he tenido que enfrascar en ciertas discusiones con líderes políticos de acá en la región, tanto de derecha como de izquierda. Porque en mi opinión, yo tengo la siguiente hipótesis, siguiendo lo que tú me estás planteando, ¿qué es esto? ¿Por qué estos temas son nuevos en circunstancias que hoy día estamos celebrando el centenario? Entonces, ¿qué pasó en los 70 años anteriores? ¿Nunca se celebró? ¿Te fijas? Entonces, yo tengo una hipótesis al respecto. Creo yo que la gente que estuvo la dictadura, ¿no es cierto?, que estuvo en el gobierno del 73 al 90, se encargó por una parte también de tapar todo lo que era anterior al 73. Pero la gente que estuvo en el gobierno desde el 90 hasta el 2010 por lo menos, ¿ya?, hizo también la otra parte. Es decir, todo aquello que era anterior al 90 mejor no tocarlo. Es decir, como que en la historia de Chile lo que importa es lo que estamos viviendo actualmente y ojalá no empezar a estudiar cosas que están muy atrás, porque esto va a llamar, ¿no es cierto?, a roces, va a traer a preocupaciones que a lo mejor el momento histórico no es el debido. Entonces finalmente el tiempo fue pasando y se fueron juntando. Es como cuando tú vas juntando la tierra y la vas metiendo debajo de la alfombra. Y hoy día tú tienes con que cuántas temáticas, como por ejemplo lo que estamos viendo, la cuestión de la AFP. Oye, si la AFP no es de ahora, son 40 años. Entonces de repente ahora nos empezamos a dar cuenta de que esto ya no da para más. Mira, en paralelo con la temática de la Federación Obrera, recién Manuel Rodríguez había hecho algo, por eso que te lo mencioné. Manuel Rodríguez ya en la década de los 80 él había conseguido una serie de documentos, de entrevistas. Eso te iba a decir, hubo entrevistas con gente que estaba viva en ese momento, que había vivido el incendio de la Federación, que hoy día ya no están, no hay. Ese es el mérito, ¿no? Ese es el gran mérito de Manuel, yo creo, aparte de toda la construcción que él en su blog digital, ¿no es cierto?, que él lo mantiene permanentemente, él ha contribuido también a partir de esas entrevistas, como se decía antes, cintas magnetofónicas, ¿no es cierto? Así es. Se fueron plasmando y hoy día se han subido a las redes sociales y tú las puedes ir deslizando. Ahora, esas cintas, esas entrevistas también sirvieron como punto de partida para un trabajo histórico desarrollado en profundidad a través de los análisis de la prensa escrita. Muchos de esa información estaban en los periódicos obreros que se encuentran diseminados o resguardados en la biblioteca y en el Archivo Nacional en Santiago. Ya. Entonces ahí es donde aparece Carlos Vega Delgado, con un trabajo que le duró tranquilamente, vamos a decir, 10 años, para poder plasmarlo en una investigación que es la masacre de la Federación Obrera de Magallanes. Y todo el movimiento obrero patagónico fueguino desde 1890 hasta 1920. ¿Ya? Y de ahí han venido ramificaciones muy importantes, muy interesantes, como el trabajo de Pedro Cid Santos, que lo mencionábamos al comienzo, un trabajo que tiene que ver con lo que pasó en Puerto Natales, el movimiento obrero de última esperanza, el anarcosindicalismo. Para la crónica de este domingo en el Magallanes trabajé mucho en el libro de Pedro Cid,
con no menor de 25 personas cada uno, entendiendo que la mayoría de ellos tenía sobre 100 afiliados, imagínate. Entonces estamos hablando que toda la actividad productiva que se desarrollaba acá en Magallanes, como lo dijimos la semana anterior, al menos el 20% de la población total de Magallanes, del territorio de Magallanes, tenía algún vínculo con la Federación Obrera de Magallanes, ya sea de Punta Arenas como de Puerto Natal. Estamos hablando de más de 6.000 y tantos afiliados. Y como lo dijo Luis Emilio Recabarren, lo escribió a fines del año 1916 a un periódico de Taltal, en la zona del norte, donde dice: en el extremo sur de América se encuentra la Federación Obrera de Magallanes, que es a todas luces la mejor organizada de Chile. O sea, cuando la conocían, también lo comentaste la semana pasada, dirigentes nacionales y que venían al territorio y se enfrentaban a esto, se daban cuenta de esto, decían: vaya, parece que nosotros tenemos que repensar nuestra organización. Tenemos que repensar la organización porque fundamentalmente Recabarren se asustó por lo siguiente. Tú sabes que él había fundado el Partido Obrero Socialista en Iquique en 1912, que es la antesala después de lo que fue el Partido Comunista, fundado en 1922. Entonces, existe ese concepto o esa idea de que sindicalismo PS, PC, había algo de la democracia cristiana, me parece que vi por ahí. Y yo creo que partí diciendo, en primer lugar, para hablar de la Federación Obrera es importante señalar que para 1920, 27 de julio, no existían los partidos políticos tradicionales que hoy día están aquí presentes. Tal cual. No había nada de eso. No existía la CUT, no existía fue una manera de entrar para poder tratar de explicar esto. ¿Y por qué te cuento esta anécdota? Una anécdota que además fue real. Te la cuento porque, a propósito de lo que tú me estás preguntando, porque cuando Recabarren llega acá a Magallanes, él venía con las banderas del Partido Obrero Socialista que había creado él, ¿no es cierto? Y que después derivó en el PC. Y acá se encuentra con lo siguiente, con que los obreros organizados en este gran movimiento, en primer lugar, estaban en contra del Estado, estaban en contra de los partidos políticos, obviamente estaban en contra del capital, y también en contra de la religión, por supuesto, pero estaban en contra de esta formación de querer vincular a los sindicatos con el mundo político. Los sindicatos, decían los obreros de acá de Magallanes, el movimiento tiene que estar circunscrito exclusivamente para la gente que trabaja. No queremos funcionarios públicos, ni menos funcionarios de oficina metidos en nuestras decisiones. Y eso está. Solamente por el hecho de ser trabajador tenías el derecho, entre comillas, a acceder a la Federación Obrera o a algún sindicato que sea parte de la federación, solamente por el hecho de trabajar. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Y ahí ya formabas parte de lo que es la Federación Obrera. Ahora, si tú, por ejemplo, eras del sindicato de panaderos, ni hablar, porque el sindicato panadero formaba parte, forma directa de la Federación Obrera, que eran 11. Inicialmente, 11 grandes gremios de la producción se juntan y crean la Federación Obrera
el 18 de junio de 1911. Imagínate, gente estibadores, carpinteros, gente de los carniceros, ¿ya? Del mundo productivo. Entonces los obreros hacen un fondo común en torno a estas necesidades. ¿Cuántos somos para julio de 1920? Más de 6.000. El 20% de la población total, prácticamente, de Río Magallanes está concentrado en la Federación Obrera de Magallanes, ¿ya? Entonces, No, la pregunta que siempre queda abierta, ¿qué es lo que ocurre el 27 de julio de 1920? ¿Por qué este incendio? Creo que lo tocamos, algo de sí. esto, ¿no es cierto? Aquí había fundado ya en 1905 un grupo, una asociación llamada la Liga Patriótica, que eran los que defendían los derechos, la patria, los que buscaban preservar lo que es la identidad nacional. Ya. Y uno a veces dice Liga Patriótica, esto deben ser puros militares, y no es así. Había muchísimo contingente de civiles, entre ellos conspicuos personajes del acontecer local, gobernadores, gente vinculada a la junta de alcaldes de la época, obviamente al poder político de la época, entendiendo que éramos un poder muy limitado. No te olvides que entonces, pero ese poder político unido al militar, unido al religioso y unido al elemento civil forma esta Liga Patriótica. Y de esa Liga Patriótica hay un grupo, un subgrupo, llamado los Guardias Blancas. Y estas Guardias Blancas eran los que en cierta medida hicieron el trabajo sucio de tomar las armas y asaltar e incendiar la Federación Obrera esa madrugada del 27 de julio de 1920. ¿Ya? Pues, es decir, no fue algo que haya surgido de la noche a la mañana. Esto No fue fue algo espontáneo, organizado, no fue algo planificado. espontáneo, es algo planificado. ¿Ya? Hemos contado también que para esa misma época en Chile se estaba organizando una especie de una movilización a nivel nacional, la llamada Guerra de don Ladislao Errázuriz, que era el ministro de Guerra, donde empezó una movilización de tropas en la frontera con Perú. Fue una excusa en las postrimerías del gobierno de Juan Luis Sanfuentes, porque se estaba viviendo la campaña presidencial también de 1920, donde llega Arturo Alessandri, que representaba estas clases medias bajas que por primera vez podrían verse representadas. Entonces había una especie de estado de shock a nivel del poder ejecutivo para tratar de alguna manera de aplacar todo este movimiento obrero que se estaba incubando y desarrollando no solamente acá en Chile, sino también en el resto del país. Un dato: el domingo 25 de julio de 1920, porque esto del asalto a la Federación fue en la madrugada del martes 27 de julio, en Santiago ocurrió un hecho similar. Se asaltó, grupos armados y otros de civil asaltaron la Federación de Estudiantes de Chile, la casa central de la Federación de Estudiantes de Chile. Entonces ya hubo un antecedente previo a nivel nacional que demuestra de que esto que también ocurrió acá en Magallanes no fue un hecho aislado, porque esa es otra cosa que siempre quieren mostrar, como que estuvimos al margen de todas las decisiones y al final, en el último lugar del mundo, ocurrió un hecho absolutamente incomprensible que nadie puede entender hasta el día de hoy. Eso también es falso. ¿Ya?
y las investigaciones han demostrado de que hay una conexión en lo que pasó con la Federación Obrera de Santiago, con lo que pasó en Valparaíso, en Iquique, en Santiago con la Federación de Estudiantes de Chile y el movimiento represivo de acá en Magallanes. Me queda una duda, ¿la Liga Patriótica se había formado solamente en Magallanes, en Punta Arenas, estaba acá, o era una agrupación que también tenía representación, a propósito de lo que me acabas de decir, en otras partes del territorio nacional? No, existía en otras partes también, con otros nombres igual, pero el elemento militar, obviamente vinculado con civiles, sobre todo a partir de 1918, 1920, a lo largo de todo el país, tú empiezas a revisar. Y cuando se trata de esta represión de la Federación de Estudiantes de Chile en Santiago, elementos de la Liga Patriótica Nacional también intervinieron directamente en el saqueo, en el asalto y en todo lo demás. De hecho, hay un libro que Carlos Vega escribió junto con un periodista llamado Fabio Moraga, que se llama Vida y obra de José Domingo Gómez Rojas, que es el emblema, el escritor que muere en la casa de Orate a los 24 años, 2 meses después, lo toman preso en junio de 1920, porque él estaba ahí en la casa central de la Federación de Estudiantes de Chile, y Gómez Rojas, que es uno de los primeros poetas de este estilo, y además uno de los primeros escritores de obras de teatro genuinamente chilenos, es tomado prisionero, lo maltratan, lo flagelan, termina vuelto loco en la casa de Orates, muere allá, en septiembre de ese año 20. Bueno, Gómez Rojas, José Domingo Gómez Rojas, acá, en Punta Arenas y en Magallanes, en general, varios cuadros artísticos en las décadas siguientes llevaron el nombre José Domingo Gómez Rojas. Yo te hablo del libro de Vega porque ese trabajo de Vega recupera la obra completa de Gómez Rojas, y además encuentra un trabajo inédito que está publicado en ese libro que te digo yo, del año 1997. ¿Ya? Vida y obra del poeta y dramaturgo José Domingo Gómez Rojas. Buenísimo. A variar, se nos va volando el bloque, ya nos tenemos que ir y me tengo que ir al cierre, además se viene delivery. El lunes hay muchas actividades, varias actividades desde muy temprano, de varias agrupaciones, van a haber charlas también, entiendo que tú también vas a estar participando en alguna, creo que de la NEF, así que bueno, y el domingo en el Magallanes también viene más información en tu columna, en tu crónica, respecto de lo que se va a conmemorar el próximo lunes, los 100 años de este incendio fatal, de esta matanza de la Federación Obrera acá en Punta Arenas. Víctor, como siempre, el domingo el sindicato de campos frigoríficos y oficios varios de puertos natales, porque me he referido en extenso y siempre lo estoy mencionando. Entonces llegó un momento en que hay que cerrar esa ventanilla, ¿no es cierto?, y poder explicar de qué se trataba. Y cuando uno dice que hasta 1967 ellos se negaban a participar en las condiciones legales, cuando se negociaba colectivamente, ellos nunca quisieron seguir en el proceso legal, nunca aceptaron el proceso de la legalidad. Es una historia de leyenda, pero que fue efectiva, fue cierta, fue real, y nosotros tratamos de escribirla con los antecedentes y de los autores que habitualmente estamos mencionando, departiendo en tu programa, Mauro. Mi querido Víctor, un abrazo, nos vemos el otro viernes, nos vemos el lunes. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao, que esté muy bien. Chao, chao. Víctor Hernández, historiador, columnista, escritor, que siempre está en este bloque de Historia Magallánica con nosotros. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a nuestros gentiles, amables, inteligentes auspiciadores. No alcanzamos a hacer el recorrido por la galería comercial porque me tengo que ir. Se viene delivery con mi querido Ricardo Sánchez, que ya está listo y dispuesto en teletrabajo, por cierto, para acompañarnos en delivery. Christopher Césped Cortés estuvo en los mandos centrales en la producción periodística de este programa. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, a todas y a todos, gran abrazo, gran beso. Nos reencontramos el lunes con más BDR, nos reencontramos a las 5 de la tarde en Análisis Regional y en las redes sociales durante todo el fin de semana. Chao, que estén muy bien.
Abrazos, atentos al anuncio del presidente en los próximos minutos.